a nuestro primer invitado de la mañana. Hablamos con el senador del Partido Nacional, Javier García. Gracias por acompañarnos, Javier, esta mañana. A ustedes por la invitación, Daniel, Jimena y felices Pascuas. Igualmente. Bueno, arranquemos por lo que es noticia mundial, ¿no? O sea, el fallecimiento del Papa Francisco, ¿qué le deja? Porque más allá de ser el líder religioso de la cristiandad, es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, del Estado Vaticano. Entonces, pero tiene ¿qué reflexión le deja? Yo soy, aparte de compatriota, igual soy católico también, así que... Y ayer pasó una cosa, nos pasó en casa una cosa muy particular, vista hoy en retrospectiva, ¿no? Veníamos en el auto en carretera con Rosana, mi señora, y con los chiquilines, y justo veníamos escuchando en la radio que el Papa había participado en una celebración allí en el Vaticano, con una debilidad en la voz que era muy notoria, ¿no? Y entonces se armó ahí un debate dentro del auto sobre el papel del Papa. Y yo que tenía una visión, digo, bueno, las presencias, pero también las ausencias en temas claves en este periodo, y mis hijos con mucho más inteligencia que yo, con enorme más inteligencia que yo, empezaron a cuestionar y a decir, no, pero tuvo una visión muy abierta con respecto a otros temas. El tema de la mujer, el tema de la condena en la persecución de los delitos sexuales, de los escándalos sexuales en la iglesia, la pedofilia, somos el homosexualismo. Es decir, puso temas candentes. Entonces, escuché con atención, y hoy de mañana temprano, yo me despierto muy temprano, estaba escuchando Radio Disculpa, ahí estamos viendo las imágenes ahí de ayer, ¿no? El momento de Aparte sus últimas palabras. Los temas que a la juventud también le interesan, ¿no? Y también poner una perspectiva y la verdad que me removió de la lo que iglesia dijeron para el futuro. Lo que dijeron mis hijos ayer en el auto, y hoy tempranito, yo me despierto muy temprano, 4:30 de la mañana estaba escuchando Radio Mitre, y empezaron a decir, bueno, tenemos una noticia, pero no nos animamos a darla, no hay ni los medios internacionales todavía, no, hasta que el Mundo de Madrid la confirmó. Entonces escribí algo ahí en las redes porque me parece que lo que decías tú recién, Jimena, independientemente de la fe católica, de lo que cada uno profese, no hay duda que la voz del Papa es la institución más influyente del mundo. Es un líder político. 2000 años perviviendo en la historia, ¿no? De la humanidad. Entonces, y un Papa latinoamericano, así que no sea polémico un rioplatense, está difícil. Así que es compatriota rioplatense y tiene esa polémica. Pero es una opción que para mí es muy importante, que fue la opción por los jóvenes. Claro. En una iglesia que requería movilización interna, que estaba quedada, su apuesta, por ejemplo, en Río de Janeiro, hace unos pocos años atrás, cuando dijo el famoso hagan lío a los chiquilines, y los temas que puso arriba de la mesa, me parece que ya vendrá el tiempo de las evaluaciones sobre, como todo liderazgo fuerte tiene, cuáles fueron los rumbos, qué debió hacer, cambio climático también, pero no hay duda que tuvo una presencia trascendente. Pero comentábamos recién que nunca fue a la Argentina. Quizá por ese miedo a que se utilizara su imagen a nivel político en un país tan polarizado, ¿no? Sí, y debe ser de los debes, ¿no? Más importante, porque estuvo bien cerca de Argentina, y nosotros queríamos que viniera a Argentina porque sabemos que en Argentina estaba acá, ¿no? Tenía una amistad muy grande con nuestro cardenal, con Daniel Turla. Así que un papa que toma mate, y futbolero, ya está. Creo que no vamos a ver otro. No. Así que en estos momentos de congoja mundial y de dolor, para que profesamos la fe católica, pero para todo el mundo me parece que rendirnos en ese homenaje. Javier, mañana un día muy especial, ¿no? Reunión del directorio del Partido Nacional. ¿Cómo está la interna? ¿Van a recibir al expresidente de la República, Luis Lacalle Pou? ¿Qué expectativas hay de ese encuentro y cuál es el objetivo real de ese encuentro? ¿Y cómo está la interna, no? Hay que definir después una nueva presidencia del directorio. ¿Cómo se está transitando toda esta previa al día de mañana? Quienes conozcan a Luis Lacalle Pou, quienes conocemos a Luis Lacalle Pou y todos los demás que lo conozcan, conocemos algo que es muy definitorio de su personalidad política, que es su método. Luis es metódico, es organizado. Y lo de mañana, que está totalmente desvinculado de hechos coyunturales. Esto es una reunión que está prevista, una presencia que está prevista hace semanas atrás. En el medio cayó ahora en Semana Santa todo el episodio de la exministra Cairo. O sea que esto no tiene nada que ver con hechos coyunturales. Sí tiene que ver con ese método que tiene Luis, que cuando pocas semanas antes de asumir la presidencia en nombre del Partido Nacional y de la coalición, fue a su casa, que es el directorio del Partido Nacional, a la casa del Partido Nacional, a decir, por 5 años no me van a ver acá porque soy el presidente de todos los uruguayos.
terminado, cumplido su mandato, vuelve a su casa, a cerrar, a poner el broche de ese ciclo político, que es la presidencia de la República. ¿Y dónde lo hace? Donde lo comenzó, en su casa. Por lo tanto, es el cierre de un periodo. ¿Habrá más? Está todo por verse. Muchos queremos que haya más. Pero este es un periodo que no tiene, que es muy determinado, que no se repite, fue este. Y con respecto a la pregunta que tú hacías, Daniel, el liderazgo del Partido Nacional se llama Luis Lacalle Pou. Es la primera vez en la historia del Partido Nacional, en casi sus 200 años que tiene el partido, 188, que hay un solo liderazgo para todo el partido. Nosotros somos partidos de muchas sensibilidades, de sectores, y siempre hubo por lo menos dos liderazgos. Ahora hay uno para todo el partido. Bien, y eso es así. Ahora, el partido no puede ser Luis dependiente. Claro. ¿Por qué? Primero porque es injusto con él. No es justo a una persona cargarle la responsabilidad de decir, dependemos todos de vos, porque no puede ser así. Para aparte porque es injusto con la persona. Dice, che, pero somos más, no soy yo solo. Primero porque es injusto con él, pero segundo porque no sería inteligente políticamente. Es decir, el Partido Nacional tiene que vivir su interna, su dinamismo, sus desafíos intelectuales, de ideas. Yo estoy convencido que dejar crecer a otras figuras también. Pero no solo de personas. Por ejemplo, tú querías ser, te interesaría ser presidente. Pero no es solo de personas, Daniel. Al revés de lo que habitualmente se dice que es la muerte de las ideologías, yo creo que estamos en un momento de renacimiento de las ideas. Y que nosotros como partido, en este momento, ahora sí voy a la coyuntura, de un gobierno del Frente Amplio que claramente ha retrocedido para mí, que ha retrocedido, esta semana es una prueba de ello, en algunas convicciones que tenía y en algunas aperturas ideológicas, se han cerrado. El comunicado del MPP esta semana es muy particular, dice, nosotros no somos la clase política. Me hizo recordar aquello de oligarquía y pueblo. La cosa que retrocedió 20 años. ¿Era eminente la renuncia de Cairo después de toda esta situación? Entonces, pero cierro esto ahí, Jimena, si me permitís. Entonces, creo que nosotros tenemos un aporte de ideas para hacerle al Uruguay, de un nacionalismo moderno. No un nacionalismo del siglo XXI, un nacionalismo para el siglo XXI. Un nacionalismo moderno, con una visión muy oriental, muy particular nuestra, pero al mismo tiempo agregándole ese tono que para nosotros es la clave de nuestra ideología, que es la libertad. Luis lideró un gobierno de libertad. Podrá decir, me gustaba más esto, me gustó menos aquello, pero que fue un gobierno que garantizó y abrió espacios de libertades en las personas y en la sociedad, yo creo que no hay mucha discrepancia. Entonces, cierro, el partido tiene por delante que tener un fuerte tono movilizador en sus ideas, en sus estructuras, con un liderazgo que es el de Luis. Pero no está bueno ser Luis dependiente, que un partido dependa de una persona, por grande que es y grande su peso político. Antes de volver al tema Cairo que planteaba Jimena, de alguna manera el volver a su casa, como tú hacías referencia, que es la sede del partido, ¿implica también de alguna manera en la casa del partido hacer una especie de balance y también quizás algún mea culpa? Ya lo estamos haciendo naturalmente, porque... Bueno, pero acá en un marco quizás en un marco de formalidad, claro. ¿no? Bueno, esto hice bien, esto no, esto tenemos que corregirlo. Quien te diga entre nosotros, entre los nacionalistas, pero también entre los militantes de la coalición y dirigentes partidos de la coalición, que eran esperable que nosotros perdiéramos la elección, no está siendo sincero consigo mismo. Fue un resultado que no esperábamos, y sobre todo porque el gobierno que habíamos tenido. Y cuando existen estos resultados, lo único que no se puede hacer es no ver cuáles fueron las causas para no repetirlas, porque creemos que por delante tenemos la posibilidad de retomar el liderazgo del gobierno en el próximo periodo. Y por lo tanto hay que corregir las cosas que no se hayan hecho bien, o durante la campaña, o durante la defensa de nuestro gobierno. Quizás no tuvimos la capacidad, no estoy hablando de nadie particular, estoy hablando de mí. Cuando hablo de responsabilidades me pongo yo en primer ámbito de responsabilidades o de responsables. Creo que nosotros tenemos que haber defendido con más fuerza los cambios que hicimos en el país. Es decir, los cambios para bien, lo que fue el ejercicio de derechos y logros en materia de libertades, en materia de
terminamos un gobierno que después de una pandemia que hacía un siglo que no había en el mundo y en Uruguay, obviamente, con más de 100.000 puestos de trabajo. Yo creo que no va a haber ejemplo en el mundo de un país que recupera, no en términos absolutos, en términos porcentuales a su población, más de 100.000 puestos de trabajo después de una pandemia que destruyó en el mundo la economía y que nos golpeó muy duro en Uruguay, que redujo la inflación a la mitad y que aumentó el salario real, que es una forma de, quizá la más importante, de generar distribución de ingresos entre las personas, mejorando el empleo, y aumentamos el salario real, como no se veía en 50 años. Entonces, con estos logros, uno dice, che, ¿qué habremos hecho para, después de haber superado entre todos la pandemia, avanzado en esto, no haber revalidado la confianza mayoritaria? Ahora tenemos las departamentales en 20 días y creo que va a ser la primera señal de una vitalidad muy fuerte del Partido Nacional y de la coalición. No solo en los 3 departamentos coaligados, Montevideo, Canelones y Salto, sino en el resto del país, donde va a haber una presencia muy fuerte en términos, digamos, de electorales y de victorias electorales en muchísimos departamentos. Dime, ¿qué te conté? Sí, justamente tú mencionabas el tema de esta Semana de Turismo, fue ahora la renuncia, que terminó en renuncia de la exministra Cairo. Era eminente, se estaba reclamando por parte de la oposición. Fueron 2 días muy largos. Este fue un tema que resolvió la oposición y la opinión pública, y no el gobierno y el presidente de la República. Fue la primera crisis de gobierno, muy temprana, muy prematura, menos de 40 días de gobierno por ahí. Y la verdad que las crisis no hacen la diferencia entre los gobiernos. Todos los gobiernos tienen crisis. La diferencia es cómo la resuelven. Recordamos la cantidad de ministros de coalición que tuvieron que bajarse. Claro, Jiménez, durante el gobierno de coalición. Pero hay que recordar, se compara lo equivalente. Tú no puedes comparar 40 días con 5 años. 5 años se compara con 5 años. En 40 días la renuncia de un ministro por razones políticas y críticas no hay recuerdo en la historia del Uruguay. No hay recuerdo. Después pasan estos 5 años, compararemos con nuestros 5 años. Mientras tanto, 40 días con 40 días. Ya en estos 40 días, nosotros, en menos de eso, en 13 días nos había disparado la pandemia. Y ustedes vieron, no es comparable, ¿no? Pero una situación crítica, tomemos el ámbito de crisis, la definición de crisis. En un momento de crisis, el presidente delante del país. Diciendo, acá estoy, tranquilidad, la vamos a manejar entre todos, pero el país tiene rumbo. Eso fue Luis Lacalle Pou. En este caso no pasó eso. Es más, te decía recién, les decía, esto lo terminó resolviendo la oposición y la opinión pública, dentro de ellos muchos frente amplistas que estaban indignados porque no se tomaba una decisión. Las redes lo decían, ¿no? Y muchos de notoriedad. Porque ese silencio, primero hubo un silencio del presidente. Y no iba a cambiar con el correr de los días, no iba a cambiar la situación, porque que vivían negro, vivían negro. Así como hay trabajo en negro, hay viviendas en negro. La de la ex ministra Cairo era una vivienda en negro, al conocimiento de ella por muchos años, que no pagaba por esa vivienda, que no le pagaba a los comedores escolares, no es un impuesto cualquiera. Sí, el impuesto primario. El impuesto primario. Entonces, eso no iba a cambiar, o sea que cuando se conoció, la ex ministra lo confirmó, ya estaba el hecho consumado. El pasar de los días, entonces ahí tendría que haber existido una decisión. No la hubo, y ese silencio ambientó que dentro del sector mayoritario de gobierno, el MPP, salían en fila a elogiarla y a excusarla, casi que aplaudirla por no haber pagado. Y al fin de todo tenía otras prioridades. Ministra de Estado. El presidente del Frente Amplio fue uno de los primeros en salir a apoyar. Y dijo, hay 1 millón de deudores en Uruguay, sí, pero no hay 1 millón de ministros. No se puede comparar. Y después empieza la oposición, nuestros partidos de la coalición empiezan a plantarse firmes y diciendo, mire, independientemente de todo, esto no está bien y no puede continuar en el cargo. Y empezó a haber también una presión de la opinión pública y de frentistas indignados, que obligó al presidente 4 días después a tomar una decisión que no lideró desde entrada. Esto es, con todo respeto, mi análisis. Y creo, y cierro acá, que el comunicado del MPP es muy serio, porque vuelvo a reiterar, decir que no se pertenece a la clase política, al sistema político. ¿Cómo se resuelven las diferencias en una sociedad si no es por la política? Por el diálogo, por la discrepancia y por los votos en el Parlamento. ¿Cómo se resuelve? ¿Por la fuerza? Claro. ¿Quién dice qué es pueblo y qué no es pueblo? Pues yo les decía hoy, me hizo acordar aquello de hace tristes tantos años atrás, oligarquía o pueblo. Me parece que se retrocedió
mucho democráticamente. Uno, es cierto, no se puede comparar 40 días con 5 años y no se puede, yo agregaría otro concepto, mezclar papas con boñatos, ¿no? Pero esta primera reacción de apoyar a alguien, capaz que a la persona y no tanto a la ministra, digo, se reflejó también en el gobierno anterior, cuando ocurrió, por ejemplo, con el caso Penades, donde muchos salieron asombrados, quizás a no darle credibilidad a lo que estaba pasando. ¿No es una reacción normal al principio entre seres humanos, dejando de lado lo político? Ahora está pasando el caso Besossi también, que se defiende a la persona en un proceso ¿A qué te judicial? tomo esto no comparar papas con boniatos? Porque son situaciones distintas, lo entiendo, pero la reacción humana en primer momento es justamente acá estamos ver hablando, al ser humano, ¿no? Primero, te tomo lo de no comparar cosas que no son comparables. Primero, acá hubo una reacción, en este caso, de la exministra, una reacción institucional de sector mayoritario, el MPP, del presidente del Frente Amplio. Esas cosas pueden ser reacciones personales. Segundo, acá estamos hablando de una ministra de Vivienda en su gestión no pagaba los impuestos de su gestión, impuestos vinculados a la vivienda, contribución inmobiliaria e impuesto de primaria. No puedes compararlo con el otro caso, un tema con todo lo que sabemos desde el punto de vista de la condena. Era de la vida personal, Entonces, no funcional. Y segundo, de comparación, el otro elemento que ponías tú, Jimena, tema Besossi. Ahí, disculpame, no tiene nada que ver, porque estamos hablando de acá hubo una acción, que después si quieren hablamos de eso, de la Fiscalía, yo creo absolutamente fuera de toda legalidad para mí. Entonces, acusando de cosas que yo no creo no son acusables. Entonces, me podrás decir, no, pero sí, pero bueno, entramos en el ámbito de lo debatible. Ahora, que tenés que pagar impuesto de primaria no es debatible. Que tenés que pagar la contribución inmobiliaria no es debatible. Que no podés vivir en negro no es debatible. Y mucho menos si sos ministro de Vivienda. Para eso faltaría, estamos en plena campaña por las elecciones municipales, ¿no? Y convengamos, no es una manera de justificarla, pero es un tema que creo que acá no tiene que ver incluso ni con clases sociales. Cantidad de gente construye sin regularizar sus viviendas, independientemente de su situación económica. Eso no habría que ver de qué manera fiscalizar o controlar eso, más desde las propias intendencias. Está bien, pero yo para hacer una construcción en Villa Serrana tuve que hasta pagar planos de agrimensura, para que me den un permiso. Y yo sé que hay cantidad de gente que tiene megas emprendimientos y no tiene nada regularizado. Sin duda se pasa eso, pero no comparemos, vuelvo a lo que no es comparable. Un ciudadano común con un ministro, no lo comparemos, porque no son responsables. No, es decir, todos somos de esto. No, pero un poquitito. El ministro tiene responsabilidades porque es quien ejerce una función pública que requiere ejemplaridad. No puede un ministro que le va a exigir, como exigió la ex ministra Cairo, a los deudores del banco hipotecario que estuvieran para tener un refinanciamiento, que hubieran pagado contribución y no pagarlo a ella. Es decir, tú no lo exigís porque tú no tenés responsabilidades políticas, el ministro sí. Así que no dejemos que se mezcle la baraja, ¿no? Entonces, esta crisis que tuvimos, que fue resuelta de la manera que recién lo analizamos, no reiteramos, sí deja una enseñanza, yo creo, o cosas para hacer por delante. Les dejo una. Por ejemplo, las declaraciones juradas de JUTEP, a quien digo al paréntesis, no escuché a la JUTEP hablar de este tema. La Junta de Transparencia y Ética Pública, me imagino que tendrá algo para decir sobre este caso y no ha dicho nada. Pero agrego, se hace una declaración jurada, los funcionarios públicos con responsabilidades. Yo no sé si dentro de esa declaración jurada, y les dejo una idea, y lo estoy trabajando con mi equipo de asesores para presentar un proyecto en la materia, no tenemos que integrar el estado al día de nuestros pagos de impuestos. Hacía referencia también de ese Centro de Operaciones Políticas, que fue muy duro en su momento ese planteo o esa reflexión referido a Fiscalía en función del caso Besossi, ¿no? Porque la Fiscalía no puede ser un centro de poder político, como se ha transformado en Uruguay. La Fiscalía tiene que ser un lugar, una institución de garantías para impartir justicia, un operador de la justicia que es, con el nuevo Código del Proceso Penal, quien lleva adelante las investigaciones, para que el juez, el Poder Judicial, defina. Pero lo que ha pasado es que se ha transformado en un centro de operaciones políticas. Nunca podría serlo, un centro de poder político, pero sin duda ha existido adentro de su institución fiscales que han actuado con
intencionalidad política. ¿Eso se resolvería con un fiscal de corte que Entonces, nunca se decide? porque digamos, nunca estas operaciones, que la Fiscalía esté así debatiendo políticamente, no estoy diciendo la Fiscalía institución, adentro de la institución. Yo creo que la fiscal Ferrero frenó, la fiscal general, con esto y ha enfrentado institucionalmente, ha puesto orden y está siendo cuestionada justamente por el Centro de Operaciones Políticas, pues le cortó los víveres. Pues dijo, tranquilos, acá hay que actuar de acuerdo a la ley y no se puede actuar afuera de la ley. Decisión de los fiscales, ¿no? Entonces, me parece que estos años ha demostrado que existe el Centro de Operaciones Políticas y que esa unipersonalidad, esa gestión de una sola persona al frente de la Fiscalía, Sí. Ha facilitado eso. Yo no tengo dudas que ese Centro de Operaciones Políticas estuvo medio bordado a mano por el actual prosecretario de la Presidencia, el doctor Díaz, que fue durante años fiscal de corte, que me parece que no cumplió con ese papel de garantizar una fiscalía solo apegada a la mejor operación de la justicia, que tiene intencionalidades políticas. Por eso que me parece que hay que debatir un proyecto que había hecho en su momento diputado, hoy senador Subía, al respecto, ¿no? De una fiscalía de corte que sea plural. Colegiada. Colegiada, es decir, 3 personas. La Suprema Corte de Justicia tiene 5 personas. ¿Cuál es el misterio? No hay una cosa, y hay un sistema de elección que requiere mayorías especiales y por lo tanto esa pluralidad de personas creo que puede ser un instrumento, analicémoslo, ¿no? Que puede ser un instrumento que como autocontrol recíproco evite esa existencia de centros de operaciones Bien. políticas. Le cambiamos de tema, sí, para... Sí, pero hay un tema que quería preguntarle antes de ese proyecto, perdóname. Pero ese que tiene que ver que sigue haciendo ruido los números económicos del país. Salió el presidente hace pocos días a decir, justamente creo que fue en el acto en la Graciada, que iban a tener que bajar o frenar el acelerador con cantidad de proyectos justamente por el tema económico que se sigue discutiendo en las condiciones económicas en las cuales quedó el país. O sea, deudas que quedaron pendientes para pagar este año, que ya se ha resonado bastante el tema. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Porque el gobierno saliente dice una cosa, el gobierno entrante dice otra. Es una justificación. En realidad el gobierno saliente tiró la pelota para adelante intencionalmente. Digo, ¿cuál es la opinión al respecto? El intelectual comunista italiano Antonio Gramsci dijo una cosa que es: las palabras hacen a la realidad. Lo que hoy se llama el relato. Usted maneje las palabras y va a configurar un relato, la posverdad. Y la realidad, yo le pregunto, es, si usted tiene un país que después de 5 años de gobierno con una pandemia que se llevó casi en la mitad del mandato en el medio, tiene 100.000 puestos más de trabajo, disminuyó la inflación a la mitad, aumentó el salario real como no se aumentaba en los 50 años, aumentó las exportaciones, hizo hospitales, ruta, etcétera, usted no puede decir que el país está peor. Es decir, porque comparémonos con lo que ha hecho, con lo que dejó usted. Lo dijo el propio ministro actual, Odone. ¿Qué fue que dijo Gabriel Odone cuando sus compañeros del Frente Amplio decían, el gobierno dejó bombas? Sí, contra la bomba, los cráteres, dijo, recibimos, miren qué fuerte fue. Es el presidente que sale dijo, hay que bajar el acelerador. Recibimos una economía sólida y fuerte con oportunidades por delante. Uno dice, bueno, pero los números fiscales, usted con un país que nos habían dejado con un agujero de este tamaño, que nos cae una pandemia que tuvimos que invertir 2.500 millones de dólares, que no estaba prevista la pandemia, y hubo que invertirlos y salimos adelante, con una sequía tremenda, y dejamos un país con más empleo, mejor salario y menos inflación, y con aumento del grado inversor, con garantías para que se venga a invertir. ¿Cómo se puede discutir esto? Por algo Odone dijo lo que dijo, no de regalo, dijo, esperen, no anden con bomba. Economía sólida, con oportunidades por adelante y con grado inversor. ¿Que tenemos para mejorar? Obvio. Lo que no me parece que se está pasando, lo que le está pasando al gobierno es que no puede cumplir con lo que prometió, o no sé por qué, prometieron 2.000 policías, como prometió en este canal, en Canal 4, una semana antes de la elección, en aquel momento candidato Orsi y presidente Orsi, 2.000 policías, dijo antes del presupuesto. Y ahora nos dice, va a ser en los 5 años. Hay una diferencia, ¿no? Una cosa es al día siguiente asumir y otras son en los 5 años. O voy a aumentar 50% de las tarjetas Uruguay Social, la retribución, ¿no? Y no está previsto. Entonces, creo que hay un relato, las palabras que decía Gramsci hacen a la realidad, que están dadas
para generar un aumento de impuestos. Porque para el Frente Amplio aumentar impuestos es un afrodisíaco. Sí, para el Frente Amplio recaudar, y entonces necesitan el relato para ponerle la mano en el bolsillo a Jimena, a Daniel y a la teleaudiencia. Ahora sí, le consultamos por este proyecto de ley. Era por Daniel, no por mí. No, pero tenía que preguntarlo. ¿En qué estado está la Ferrari? Le queremos consultar por este proyecto de ley, ¿no? Para regular la doble prestación de salud. ¿A quiénes va dirigido y cómo se arreglaría esto? 10 segundos. Sí. Actualmente hay uruguayos, muchos, miles, que pagan 2 veces al Estado por su salud. Pero lo utilizan uno, porque usted no va simultáneamente a 2 médicos, va a uno y le está pagando a otro, a 2 instituciones. Porque el sistema actual prevé, por ejemplo, que si usted es aportadora, como lo es, de formal al FONASA, si usted, su pareja, no está en el sistema, usted tiene que aportar un 2% extra para cubrir a su pareja. Hombre o mujer, lo que fuere, ¿no? Cualquiera de nosotros que esté en esa circunstancia. Ahora, puede ser que la pareja de uno tenga asistencia. ¿Por dónde? Hospital policial, por ejemplo, u hospital militar, por el cual pagan también, porque tiene una detracción de su sueldo. Entonces, pero no están en el FONASA. Entonces, pagan por un lado, su pareja paga por el otro, pero se atienden en uno solo. Entonces, me parece que hay un aporte de más que termina siendo que te saquen del sueldo plata que no te deberían sacar. La ley lo prevé, pero no está bueno que te saquen. Cuando tú en verdad utilizas o el hospital policial o el hospital militar y no usas la mutualista X. Contenta las mutualistas. Porque digo, en realidad las mutualistas, no hay una que bueno, no tenga problemas, ¿no? Digo, está bien, pero de alguna manera... el problema no puede ser resuelto por el bolsillo del trabajador injustamente. Porque, vuelvo a reiterar, si está aportando, por ejemplo, por una mutualista que no usa ni usará, porque se atiende en el hospital policial o el militar, que entre otras cosas paga ticket de menor costo y por lo tanto va a quedarse ahí y tiene una muy buena atención. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no es justo que tú utilices, tu mutualista, recibas una plata, o tu Estado, FONASA, para pasar al mutualista, una plata que nunca va a ser devuelta en servicios de salud, porque los servicios de salud esa persona los tiene resueltos. Pero más allá de pensar el usuario, ¿qué consecuencias podría tener esto para un sistema mutual que, reitero, está complicado? No puede resolverse problemas que pueden ser de gestión sí, obvio, poniéndole la mano en el bolsillo al trabajador. Una institución cualquiera, público-privada, el canal de televisión o la mutualista, si tienen problemas de gestión, tienen que resolver su gestión, pero no pueden pedirle aumentos de aporte para hacer la cosa mal, porque eso es un barril sin fondo. Si no resolviste el tema de fondo, por más que le eches arriba, no lo vas a resolver. Esto es un proyecto, ahora se supone que va a ser discutido, digo, ya de antemano ya se sabe cómo viene la mano. ¿No? Digo, pero es un tema que una vez se lo comenta en pasillos. Este es un tema que se ha analizado. Me consta que hay gente que ha visto este tema también, y me parece que llegó el momento de charlarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un FONASA que vamos a tener que rediscutir, porque tiene 850 millones de dólares de déficit. Uno podrá decir, estaban previstos, pero ojo, porque hay déficit que terminan siendo insostenibles. Entonces, aprovechemos que vamos a tener que analizar este tema para resolver temas que son injustos. Y que después los paga Juan Pueblo, esa es la verdad, ¿no? Javier García, un muchas placer, gracias. Como siempre. Un placer muy grande estar con ustedes.